¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles nuevamente. Vamos a hacer una recapitulación bastante rápida de a dónde estamos para poder dar continuidad a lo que vimos en las clases anteriores. Estamos viendo el proceso que se tiene que seguir para crear planes de marketing que estén o que es con base en un marketing moderno. Veíamos que hay 3 pasos importantes que seguir. El primero de ellos es la segmentación, que como pudimos ver en las clases anteriores, tienen que ver con identificar variables. Identificar variables que pueden ser de carácter demográfico, como la edad, el ingreso familiar, la disponibilidad de este dinero para compras, el ciclo de vida de una persona, si está soltero, casado, el tipo de ocupación, si es alguien que solo estudia, es alguien que trabaja y estudia, o alguien que tiene negocio propio, el estado civil de esta persona, soltero, casado, si la edad, y todas estas variables que tienen que ver con la demografía. Pero también vimos otras que son bastante más poderosas a la hora de identificar este segmento de mercado, que se conocen como las variables psicográficas, que son variables que tienen que ver con la forma de pensar, de actuar de las personas. Y básicamente podríamos decir que son los intereses, las opiniones y el estilo de vida. El segundo paso, que es el que nos toca ver ahora, es el alcance. Como vamos a ver, cuando yo ya tengo bien identificado quién es mi mercado meta, acá yo puedo empezar a identificar variables o parámetros que me puedan dar una idea de qué tan grande es esta porción del mercado que voy a atender con productos o servicios. Recordemos que todo esto de acá es el mercado salvadoreño, digamos, a quien le podemos vender. Pero en la medida que nosotros segmentemos, es decir, filtremos a nuestros consumidores, vamos a atender solo a esta parte del mercado, pero vamos a poder atenderlos mejor, darle un mejor servicio, crear productos y servicios que sean más apegados a sus necesidades, a sus miedos, a sus deseos. ¿Ok? Entonces, conocer lo podemos ver en términos de este número o este porcentaje de la población, a eso le vamos a conocer como el alcance. Y finalmente, el tercer paso que vamos a ver posteriormente en otra clase es el posicionamiento. El posicionamiento que tiene que ver con la forma en que las personas, esto es un cerebro, hagan cuenta y caso que es un cerebro, es la forma en que las personas nos recuerdan. ¿Qué palabras? Palabra 1, qué palabras 2, qué palabras 3 se le vienen a su mente al momento de pensar en la necesidad, en el producto o en el servicio, sea de mi marca o sea de cualquier otra. Pero qué ideas se tienen que evocar en la mente de estas personas para diferenciarse de la competencia. Entonces, a todo esto le llamamos el proceso de marketing moderno. Aquí solo estoy poniendo las iniciales. Proceso de marketing moderno. Y logramos ver ahorita la segmentación. Ustedes tienen una tarea sobre el buyer persona, que es parte de este gran tema, porque el buyer persona o el cliente ideal es lograr combinar de una manera más profunda las variables demográficas con las psicográficas, describiendo la personalidad, cómo sería este cliente ideal si fuera una persona de carne y hueso, qué personalidad tiene,
por qué medios de comunicaciones se informa, se comunica, habla con sus parientes, sus amigos, cómo es un día en la vida de esta persona, cuáles son sus mayores retos, miedos, cuáles son los objetivos de su vida, porque de esa manera, obviamente aquí en el segmento de mercado estamos hablando de un buen número de personas, miles de personas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un buyer persona o un cliente ideal, de este segmento, de esta porción, sacamos a una persona. Sacamos a una persona y a ese le ponemos un rostro. Es una mujer, es un hombre, ¿ok? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? A esto es el buyer persona o el cliente ideal. Entonces sería como describirlo. Pero este es un proceso, digamos, siempre dentro de la segmentación. Ahora, vamos a ver, digamos que a este personaje le ponemos José. ¿Ok? José no es que solo tengamos un cliente. Como José van a haber miles de personas. Pues esa cantidad, cuántos tipos de José hay, es lo que vamos a conocer como el alcance. El alcance, que es el segundo paso del proceso de marketing moderno, podríamos decir que es la evaluación del atractivo de cada segmento de mercado. Cuando decimos de cada segmento es porque en algunas ocasiones las empresas deciden hacer productos o servicios para más de un segmento de mercado, para que puedan tener un volumen de ventas lo suficientemente grande como para equiparar los gastos de la empresa o para poder llegar a la meta que se ha establecido de venta. Por eso es que hablamos de cada segmento, porque algunas empresas pueden tener más de uno. Y luego poder diseñar los programas de marketing ideales o necesarios para atender a estos segmentos. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el alcance es conocer la cantidad de personas del segmento que se ha logrado identificar como para poder, como empresa, hacer un análisis y poder conocer si es o no es factible vender o fabricar u ofrecer productos a ese o esos segmentos de mercado. En una gráfica podríamos decir que si yo tengo, digamos, como un pastel y todo ese pastel es el mercado total del país a donde yo opero, hablamos de El Salvador. Entonces, el segmento va a ser una parte de ese pastel, una porción. ¿Okay? Este es el segmento con ciertas variables demográficas y psicográficas que he identificado. ¿Ok? Pero el siguiente paso es identificar el alcance, es decir, conocer la cantidad de personas. Esto, digamos, va a ser X cantidad. Y tomar decisiones si esta cantidad es lo suficientemente grande como para que como empresa decida crear productos y servicios. O puede ser que cuando yo identifique este número sea tan pequeño que no sea factible o no sea rentable para la empresa. Es decir, que yo cuando tenga todo el mercado y lo identifique, vea que en lugar de ser este tamaño, realmente sea este. Y esto, obviamente, marca visualmente una porción del pastel muy chiquita, como para tomarse todo el trabajo de diseñar y crear productos o servicios nuevos para estas necesidades de ese segmento en particular. Digamos, resumido, eso sería el alcance. El alcance es el segundo paso en el proceso de marketing moderno porque cuando se hace la segmentación, esta revela oportunidades de los segmentos para la empresa. Es decir, yo puedo entender mejor quiénes son mis posibles clientes, cuáles son sus características demográficas y psicográficas y poder no solo identificar una necesidad insatisfecha, sino que pueden haber
más de una. Y eso puede derivar, como dice ahí, de más oportunidades porque puedo crear más productos, más servicios. Ahora, eso tiene, como vimos en el segundo momento, en el segundo paso del alcance, se tiene que evaluar y decidir si vale o no la pena atender a uno o a varios segmentos de mercado que he logrado identificar. Eso es con base en la cantidad de personas que cumplen esas características. Entonces, para poder hacer este análisis y decidir como empresa si creo o no productos y servicios, tengo que recopilar y analizar datos. Esta es la clave. Los datos. ¿Ok? Los datos pueden haber de dos tipos. El Big Data y el Small Data. ¿Ok? La diferencia entre ellos quizás deriva en esta palabra. Cuando yo hablo de Big Data, estoy hablando de una gran cantidad de información. Y Small Data, pequeñas cantidades de información. Pero para el análisis del alcance, la idea es poder recopilar Big Data, que pueden venir de muchas fuentes de información. Ahora bien, el número que logre identificar de ese tipo de personas o de segmento de mercado que identifique en el primer paso es determinante y muy importante, pero no lo es todo. Hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar y tomar la decisión si como empresa voy a atender a ese segmento de mercado. Y lo vamos a ver en 3 factores. El tamaño y el crecimiento del segmento, es decir, yo tengo que entender o conocer, mejor dicho, las ventas promedio que puedo llegar a tener de un cierto producto o servicio en ese segmento en particular. Y ahí viene la cantidad de clientes que yo puedo llegar a tener. ¿Ok? Quizás nos hemos estado refiriendo mucho al segundo, a la cantidad de clientes. Esto venta promedio, hay una serie de fórmulas para calcular eso, pero si yo tengo cuántas personas pueden ser mis clientes y sé a cuánto le voy a vender, una simple multiplicación me puede decir las ventas promedio. Hay otras formas un poco más a detalle para conocer este tema de las ventas, pero no vamos a entrar en eso ahorita. El siguiente factor es el atractivo del segmento, el atractivo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene de ciertas hay teorías escritas por Michael Porter que habla sobre los competidores, productos o servicios que pueden sustituir a lo que yo vendo y el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo analizo el atractivo estructural del segmento de mercado que he logrado identificar, tengo que conocer cuántas competencias yo voy a llegar a tener, cuántos otros grandes competidores hay en ese que le apuestan o que le venden al mismo segmento de mercado. ¿Será que hay un competidor? ¿No hay ninguno? ¿O habrán cientos de competidores? Porque ustedes saben que a medida van creciendo la cantidad de competidores, este segmento de mercado se vuelve más difícil venderle porque hay más empresas ofreciéndole lo mismo. Productos sustitutivos quiere decir que ¿qué otro tipo de producto existe que este segmento de mercado puede comprar en lugar de comprarme mi producto como empresa? Lo mismo que la competencia. A mayor cantidad de productos sustitutos para lo que yo vendo, la decisión de compra de mi segmento de mercado se va haciendo cada vez más difícil. Porque yo puedo elegir, imagínense, yo tengo hambre. Esa es una necesidad, comer. Y el deseo es, yo quiero comer una pizza. ¿Ok? Hablemos de comida rápida. Entonces, los productos sustitutos para la comida rápida, llámese pizza, ¿cuántos hay? Ustedes empiecen a mencionarlos. Hamburguesas, pollo frito, comida
tacos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de productos sustitutos que cumplen con ciertas características de la pizza. Algo que, digamos, es rico para este segmento de mercado, es relativamente cómodo, alcanza para varias personas, lo puedo comer y compartir entre amigos y familia, y empiezo a entender qué es mi producto. Entonces yo puedo entender también que otro producto puede sustituir esa necesidad o deseo de mi segmento. Y el poder adquisitivo, pues obviamente es parte del segmento, pero yo tengo que entender cuánta disponibilidad de dinero tiene mi segmento para adquirir mi producto. Y el tercero es los objetivos y recursos internos de la empresa. Porque por un lado tenemos el segmento, que es a quien yo le voy a vender, a quien yo le voy a dar valor, acuérdense de eso. Pero por otro lado está cómo yo opero como empresa. Y ahí tengo que empezar a entender si tengo la capacidad instalada. ¿Qué es esto? Es conocer si mi estructura interna me va a permitir cumplir la demanda que hay de mi producto. En otras palabras, si mi segmento de mercado es relativamente grande y yo sé que estas personas, si todas se pusieran de acuerdo y me compraran solo a mí, estaría hablando de, digamos, miles de productos que se pueden ir a la semana. Pero yo tengo, solo en la empresa solo soy yo y alguien más, y yo sé que lo más que puedo lograr sacar en una semana en producción de lo que sea que venda son 5 unidades, y por otro lado el mercado me está demandando 1000 unidades. Por más que quiera, como opero ahorita, no voy a dar abasto, porque mi capacidad instalada es de 5 unidades, cuando realmente me piden 100. Y, perdón, aquí es esto, pero es capacidad de endeudamiento. Imagínense, por otro lado, yo tengo capacidad instalada porque soy una empresa fuertecita, tengo personas que se encargan solo de producir, pero para poder contratar a estas 10 personas, por ejemplo, tener un local donde produzco, donde fabrico el producto, he pagado certificaciones de calidad, etcétera, me he tenido que endeudar, ¿ok? Para poder hacer préstamos que me logren cubrir ciertos costos o una inversión inicial para poder empezar el emprendimiento. Entonces, de repente, si yo sé que con este personal o con esta estructura de mi empresa yo puedo generar, en lugar de 5 unidades como la anterior, 5000 unidades, pero de repente el mercado me puede llegar a demandar el doble, es decir, 10.000 unidades, yo sé que voy a tener que gastar más en materia prima o algunas otras gastos que hoy por hoy yo no pudiese adquirir o comprar, porque ya no puedo endeudarme más, porque lo que yo vendo con lo que yo tengo que pagar es algo, tablas le llaman, es decir, todo lo que entra sale. Entonces al final quedo cero. No puedo, no tengo capacidad de hacer más préstamo, porque mi capacidad de endeudamiento, digamos, contablemente, estoy equilibrado, estoy justo. Entonces, esto es lo que un problema que suele pasar en las empresas salvadoreñas, que tanto la capacidad instalada como la capacidad de endeudamiento no le permiten entrar a mercados o segmentos más grandes, porque de repente te dicen, mira, yo necesito 1.000.000 de unidades para el otro mes, y entonces que por un lado no puedo fabricar esa cantidad en tan corto tiempo, y segundo, no tengo plata o no me prestan el dinero para poder fabricar estas unidades, porque yo sé que después yo las vendo, recupero el dinero, pero ahorita no puedo hacer préstamo porque mi capacidad de endeudamiento está ya al límite. Entonces, no solo es de identificar la cantidad de clientes que yo puedo llegar a tener, como veíamos que es el alcance, sino que también tengo que ver el tema de los competidores, productos sustitutos, capacidad instalada y endeudamiento, es decir, factores externos e internos a la empresa. Ahora bien, ¿a dónde puedo empezar a buscar información para recopilar datos que me empiecen a dar una idea de qué o de cuán grande es el o los segmentos que he logrado identificar del mercado al cual yo le quiero ofrecer productos y servicios como empresa? Yo les voy a compartir 6 ideas de dónde se puede buscar este tipo de información.
La primera de ellas es, creo que lo veíamos en el video en la clase anterior, es la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos. ¿Ok? Esta se realiza cada 2-3 años, si no mal recuerdo. La última encuesta que se hizo de este tipo fue en el 2018. Entonces, de una u otra manera, tenemos información bastante actualizada. Otros pueden ser documentos que la USAID o la USAID paga a ONGs locales para investigación sobre temas sobre la niñez, la adolescencia, el empleo, toda la convivencia familiar. Y hay muchas temáticas que son, digamos, las líneas sobre las cuales los fondos internacionales de esta organización van a proyectos aquí en el país. Entonces, pueden haber varias líneas de investigación. De ahí solo va a tener que uno se tiene que analizar si esta línea de investigación coincide con el segmento que yo ando queriendo conocer o investigar. La otra organización que nos pueden servir, que hace mucha investigación con respecto a la niñez y la adolescencia, es UNICEF. Las otras pueden ser diferentes tesis o proyectos de investigación que se hacen en las universidades privadas y la universidad estatal aquí en el país. Muchos de ellos, sus bibliotecas o sus repositorios virtuales tienen las tesis completas en formatos digitales como PDF, que uno las puede descargar de acuerdo a la temática, y ellos de una u otra manera hacen ese tipo de investigaciones. Por ser trabajos de investigación como tal, hacen encuestas, tienen todo el tema estadístico de la población y la muestra. Entonces, si esta investigación que se ha hecho de carácter cuantitativo coincide con el segmento de mercado que nosotros queremos, es una buena lugar donde buscar información. Otras pueden ser investigaciones a las que han realizado empresas de investigación de mercado que otras instituciones o incluso algunas empresas les pagan para realizar y que después son de derecho o de conocimiento libre. Algunos de ellos son Ipsos Errarte, Analytica Market Research. Entonces, ustedes entran a los sitios web de estas empresas y ahí hay una opción que dice descargas o documentos, y algunos de ellos son, la gran mayoría son de visita o de descarga, ¿verdad? Gratuita. Otra herramienta que también a mí me ha servido mucho para este tema de conocer la cantidad de mercado es la herramienta de publicación de anuncios pagados de Facebook. En la próxima clase, en la sesión en vivo, voy a hacer un ejemplo de cómo se hace eso. La idea o el objetivo no es hacer anuncios de Facebook, que sería bueno que ustedes lo conocieran, pero eso es otra temática. Pero la idea, o mejor dicho, el por qué esto sirve, es porque cuando se están haciendo estos anuncios en la plataforma de Facebook, hay una herramienta que cuando uno va colocando ciertos parámetros, como por ejemplo edades, el sexo, y lo combino con intereses que tienen que ver con la parte de las variables psicográficas, una aguja va marcando la cantidad potencial o bien aproximada del público al cual yo le estoy creando ese anuncio, o en otros términos, el alcance que yo lograría tener para ese segmento de mercado. Entonces ayuda y funciona mucho. Una vez teniendo identificado todos los posibles lugares a donde yo pueda encontrar o recopilar esta big data, estos grandes datos que me orienten si realmente el alcance del mercado es o vale la pena, mejor dicho, deberíamos de como empresa analizar si es prudente entrar en los segmentos de mercado que se han analizado y que no solo el alcance sea bueno, es decir, una gran cantidad de personas que valga la pena crear estos productos o servicios, sino que también como empresa se puede ofrecer un valor superior
y se pueden obtener ventajas respecto a los competidores. Y entonces ahí empiezo a mezclar los factores que vimos al principio que hay que considerar, es decir, no solo factores de mercado, sino que también de la competencia, de los productos sustitutos y también temas de internos de la empresa, como la capacidad instalada o la capacidad de endeudamiento. Eso sería por esta ocasión. En la siguiente clase vamos a ver un poquito más del alcance, cómo se pone en práctica y cómo se empieza a combinar con la segmentación. Porque recuerden que esto, a pesar de ser un proceso lineal, es decir, que primero se hace la segmentación, después va el alcance y después el posicionamiento, aunque esto sea lineal, pero eso es parte de un proceso que todo está interconectado. Es decir, si yo logro identificar el segmento, este segmento tiene que ser concordante con el alcance, porque de aquí empiezo a sacar información, y el posicionamiento tiene que también tener relación con ambos. Entonces, aunque voy haciendo uno después del otro, pero todos tienen que estar conectados.